¿Me confirman audio, por favor? ¿Se escucha? Escucharé. Ya, gracias. A ver, entonces, vamos redondeando qué es lo que hay que hacer. Para el trabajo final, por eso hay que hacerlo con un poquito de anticipación. Lo que hay que hacer es elegir primero un producto. Elegir un producto y en base a la elección que hagan, se va a ir avanzando. Por ejemplo, es solamente plantear, digamos, tú piensas en dos opciones y, digamos, ves cuál es la más factible. Pero lo más prudente es consultar, por decir, en una clase, dicen, yo he elegido, por decir, fabricación de galletas de coco. Yo, ok, más o menos es que hay que preparar una masa. Ya, si hay que preparar una masa y hornear, automáticamente está habilitado. Automáticamente. Si pasa por una preparación y pasa por una etapa de horneado o cocción, evidentemente sí, va a estar habilitado directamente. Va a estar habilitado directamente porque es que ese proceso ya tienes proceso. A ver, tu primer proceso hablas de preparación. Puede ser que tu segundo proceso sea la mezcla y tu tercer proceso productivo sea el horneado. Y pongamos que tienes un cuarto proceso que es que aunque tenga solo 5 materiales, ya lo habilita por las etapas de producción. Que si comparamos con los otros, que aunque tenga 10 materiales, por las etapas de producción, que es pelar y cortar, que ya no lo habilita. Porque el proceso productivo, cuando tiene más etapas, existe transformación. Y ese es el requisito, que haya una transformación. ¿Correcto? Que haya una transformación. Pero una transformación debido a las etapas que transcurren. No una transformación por un proceso simple o por una máquina. Por decir que todo entre una máquina y salga hechito. Como decir, alguien me dice, voy a hacer fabricación de fideo. Ok. Y tiene una máquina, por decir una pequeña máquina, donde digamos que está la máquina, echa harina, todos los ingredientes, aquí lo mezcla y bota tallarines. Ahí no hay proceso productivo. O sea, el hecho de que una máquina haga todo el proceso, aunque tenga varios materiales y el producto tenga una transformación significativa, no es muy aplicable en el trabajo, porque lo que necesitamos ver es una secuencia de producción. Es como decir, proceso A, proceso B, proceso C, proceso D. Ustedes saben que los procesos acumulan costos y hacen que el producto mejore a medida que pasa cada proceso. Es más o menos igual. Porque lo que estamos tratando de delimitar es cuántos procesos va a tener tu producción. Pero como esto no es procesos, porque si fuera procesos tendrías que fabricar grandes cantidades. Como son pocas cantidades, se llaman etapas. En vez de procesos, se llama etapa. Entonces, ¿cuántas etapas de producción va a tener tu producto o tus productos? ¿Me entienden? Si fuera grandes cantidades, se llamarían procesos.
porque va a procesar grandes cantidades en cada una de estas actividades que va a realizar. Esa es la diferencia, pero es como si fueran procesos. Proceso A, proceso B, proceso C, proceso D. ¿3 procesos es válido? Sí, siempre y cuando haya transformación. El número de materias, estos son factores que hay que ver. ¿Y cómo podemos verlo? Es, pues, no podría decirles todos los trabajos que tengas, 4 procesos están habilitados, depende. Ya les dije, ya les di una pauta. Todo aquello que requiera preparación y tenga la etapa de horneado, ya de hecho está calificado. Pero no está de más preguntar. Por decir, en un mensaje, decir, tengo 2 opciones o 3 opciones. Tengo la opción de hacer este producto o este. Digamos que hay un producto que no lo conozco bien. No sé, a ver, más o menos explícame en qué consiste. Puedes mandar en un audio o en un mensaje y decir, ya, o en clase, ¿no? Preguntar, este producto quiero hacer, pero no sé si se va a poder o no. A ver, ¿en qué consiste? Consiste en esto. Entonces sí, o no se va a poder por esto, por esto. Se justifica la razón del por qué no se podría. Pero eso es lo que hay que tenerlo claro. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, al elegir un producto, siempre consulten. No aparezcan con el producto directamente, porque suele pasar esto. Les voy a decir qué es lo que suelen hacer y por qué no les suele ir tan bien. Por ejemplo, hoy estamos a 7 de junio. Hay como 3 semanas y más antes de los finales. Ahora, ¿por qué no en la siguiente clase planteas tus ideas? A medida que vayamos avanzando un poco de estándar, porque hay que ver bien un tema corto de estándar, plantearlo. Vamos a dedicar unos minutos al trabajo. Tú dices, este producto quiero hacer, entonces yo les voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Voy a mostrar otra sesión, qué es lo que hay que hacer, pero ya lo han visto más o menos qué se hace. Hay que hacer descripción del proceso productivo, porque lo hicimos eso en el semestre anterior, que es describir el paso a paso. Yo les voy a poner ejemplos de cómo hacer de ciertos productos y luego calcular los costos, que también lo han hecho el anterior semestre, solo que ahora vamos a hacer un poco más ya aplicado a datos reales, ¿no? Pero es básicamente eso, vamos a aplicar algo real, con tiempos reales y demás. Es muy parecido al anterior semestre, solo que esto es más enfocado en algo que tú vas a fabricar. Sin una instrucción previa, ¿no? O sea, sin que yo te diga esto vale el material, estos, los suelos, nada. O sea, vamos a ir poniendo información básica. Pero hay que elegir el producto. ¿Qué producto puedes hacer? Que tenga etapas de producción, que tenga un número de materiales interesante y donde haya transformación del producto. A ver, vamos a poner ejemplo de qué productos, entre qué productos, por ejemplo, existe cierta complejidad. Alguna vez alguien me dijo, yo, por ejemplo, tengo una salteñería y quiero hacer de la salteña. Yo dije, ¿es válido? Y digo, sí, solo ten cuidado con una cosa. La salteña tiene 2 subproductos que fusionados son la salteña. Porque una cosa es preparar la masa para la salteña y otra cosa es preparar el relleno que tiene la salteña. O el jigote que dicen, ¿no? Porque la masa es una preparación diferente a la del relleno que va a tener la salteña. Al final tienes que sacar una hoja de costo para la masa, una hoja de costo para el relleno y fusionarlo en una hoja de costo principal donde se van a juntar ambos, se van a hornear y vas a obtener el salteña. Ese es el problema. Sí. ¿Con qué otro producto que es más o menos de este estilo pasará algo así? ¿Qué otro producto se les ocurre que tengas que hacer 2 hojas de costo? Pequeñas, pero al final dos. ¿Tucumana La dice? tucumana, correcto. No estoy diciendo que es difícil, solo estoy diciendo que hay que tener cuidado con separar la producción de masa y del relleno. En la tucumana pasa lo mismo. Otro que es parecido
Ese dije que es jigote, ¿no? O el ahogado que llamamos. Pero aquí sería ya otro producto de relleno. Porque para hacer relleno haces lo mismo. Solo que aquí haces con la papa, ¿sí? La masa de la papa y aquí, obviamente, su jigote o con lo que va a estar rellenado también se prepara por separado. Lo mismo que con la tucumana, lo mismo que con la salteña. Lo que no pasa, por ejemplo, con la empanada. Porque en la empanada, al momento de preparar la masa, se pone el queso y directamente se hornea. Va junto, es parte. Pero en cambio, en estos tres productos pasa lo mismo. Y con cualquier plato complementario que prepares. Por ejemplo, en otros casos, es decir, yo tengo a ver qué me dicen. Yo vendo pollos, pollo, digamos. No sé cómo decir, cómo se llama. Digamos, pollo. Pollo a la brasa, está. ¿Puedo hacer eso? Ya, pollo a la brasa. Puedes, pero también vas a tener un problema. Uno, si me dices voy a hacer el costo de un plato, ahí vas a tener que hacer hoja de costo por la parte del arroz, por la parte de la papa y aparte por el pollo. Entonces no te compliques, solo haz del pollo. Desde su preparación, desde el corte, preparación de su, bueno, no sé cómo se diría, su aderezado, pongámoslo así, se hace una preparación, ¿no es cierto?, donde se lo baña el pollo y eso se lleva a cocción. Entonces, solo la preparación del pollo al base, no de un plato completo, porque ahí vas a tener que hacer de arroz y de papa y te complicas. Mm, depende, pues. Es que mucho depende qué plantees tú, qué está en tu cabecita y para más o menos decir si es válido o no es válido. Entonces, si me lo planteas, yo todavía te puedo ayudar y decir, ah, no, mira, Hortalice. desde luego que sí, es válido, porque pasa por horneado, ¿no es cierto? Todo que digan galletas, cake, empanada, torta, o sea, sí, sí pasa por horneado. Pero, por ejemplo, hay otros que me dicen transformación, entonces no. Los que conocen el tiramisú, ¿no? Tiene, digamos, esas situaciones, por eso hay excepciones. Habría que ver, habría que uno elegir. Por eso es mejor internamente decir, este producto quiero hacer para el trabajo final. Yo digo, vale, es válido o vas a tener problemas tal vez con esta parte o tu proceso quizá tendrías que aumentar algo más o cambiar de producto. Puedes tener dos opciones o tres opciones si es posible. Pero ya tienen una pauta, todo lo que implique etapa de preparación, cocción, ya está habilitado, porque ahí sí hay transformación. Pero no se vayan a algo complejo, ¿no? Algo muy complejo. O algo que demore demasiado. Un producto que demore demasiado tiempo. Me acuerdo un grupo decía, nosotros queremos hacer fabricación de vino. Sí es válido, pero el tiempo de fermentación no te va a dar para presentar el trabajo. Tienes que hacerlo en menos de un mes. Ah, y ahí el problema, ¿no? Claro, era interesante, pero no se podía. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Que no demanden demasiado tiempo de espera para que el producto salga. Y que tampoco sea muy corto el tiempo. Por eso es algo un poco enredado, pero cuando ya te das más o menos la idea, como que vas entendiendo. Eso puedo mencionar como ejemplos de lo que ha ido ocurriendo. Entonces, en producciones de masas, que es lo más común que hacen, evidentemente todos están casi habilitados, todos. No puedo aseverar que es un 100% porque mucho depende de qué estás preparando. En otros productos, por ejemplo, como ejemplos, han hecho fabricación de lámparas, han utilizado madera o melamina o cartón prensado.
Claro, es algo que se puede fabricar. Se han comprado tipo cartón prensado, han fabricado una lámpara interesante que reflejaba imágenes. Y era para algo minimalista más o menos, ¿no? Interesante. Una es de esas lámparas especiales que había sabido fabricar un estudiante y como un negocio también, ¿no? Lo hacía para su negocio y algo que ya sabía hacer, pues le ha servido mucho. Otro me acuerdo que hacía esos muñequitos para poner en las manos, ¿no? Esos muñecos, no me acuerdo cómo se llaman, pero era para poner en la mano y eran muñequitos. Y es válido eso, claro, es que ahí entraba telas de diferentes colores, hilo, había costura, había que poner sus ojitos, su sombrero. O sea, era interesante, había un proceso y bastaba que haga dos o tres y ya estaba su producción. Y es algo que sabía hacer, ¿no? Que fabricaba. ¿Cierto? O sea, mucho depende, por eso a veces uno tiene que ir viendo qué puede. Y algunos dicen, pero yo no sé hacer nada, o sea, no sé hacer nada, así literalmente me dicen, no sé hacer nada, pero ahora tienes que aprender a hacer algo. Sí, la verdad que sí. Aprenden a veces a hacer algunas cosillas y créanme o no, aprendiendo eso alguna vez les ha dado una fuente de ingreso adicional, sin querer. Han descubierto algo que les puede generar un ingreso y les ha en cierto momento ayudado por haber aprendido algo de eso, ¿no? Sobre todo cuando es grupal se aprende. No puedo decir que el 100% aprende cosas nuevas, pero lamentablemente en esta situación no podemos ser grupal. Pero en individual también hay aprendizaje. O sea, por un lado aplicas algo de la materia y por otro lado aprendes algo nuevo. Para los que me salen con esa situación de que no sé hacer nada, y les digo, bueno, algo hay que aprender. Aunque sea viendo en YouTube, algo vas a aprender. Pero hay que transformar algo, un material, en un producto. Y no tienes por qué hacerlo en grandes cantidades. Puede ser una pequeña cantidad, pero al final tienes que controlar bien esas cantidades. Sacar los pesos, cuántos gramos de harina. Mientras más pequeño lo hagas, más complejo va a ser el control de la cantidad. Eso sí es un hecho. Si no, hagan la prueba. No es lo mismo preparar sobre la base de 1 kilogramo de harina que decir que te va a salir, digamos, qué sé yo, 10 unidades, por así decirlo. Que alguien diga, ay, no quiero ser 10, quiero ser 1. Fraccionarlo a ver para 1, más complejo y más costoso. Entonces elige una cantidad que no sea ni muy alta ni muy baja, sino algo que me permita que las cantidades sean relativamente controlables. Que me ayude a que las cantidades sean relativamente controlables. Por si con 1 kilo necesito 20 gramos de sal, ya. Pero si no fuera 1 kilo, si fuera solo 700 gramos, bueno, pongámoslo así, 300 gramos, ahí ya me complica, pues, ¿cuántos de sal le pongo? ¿Cuántos de aceite? ¿Cuántos de eso? O sea, me voy a complicar más por reducir la cantidad. Y ese es el problema cuando reduces la cantidad. Cuando el producto es demasiado pequeño, ¿no? Tampoco nos vayamos a los extremos. Voy a hacer 100, ¿no? O sea, algo que se pueda ahí disponer en momentos, no lo tienes que presentar al final. Por ahí alguien, por ejemplo, me decía, he hecho queques, 2 queques hicieron de naranja y lo vendió. Y recuperó la inversión y con ganas. Y ya cuando había partidos frente a su casa, preparaba queques con refresco y le iba bien. Como pueden ver, es una alternativa interesante. Y no sabía hacer queques, ¿no? Aprendió. Entonces, hay eso. Vean, digamos, alguna opción, algo se les ocurre. Yo sé que de muchos está pasando, está trabajando, pero si te dicen, esto puedo hacer o esto, pues háganlo. Plantéenlo, pero díganme, esto quiero hacer, ¿será que es válido? Sí. Si hay en este momento hay alguna idea, vale. Con respecto a lo que han visto, a ver, vamos a ver unos 2 videos más cortos, pero al final 2. A ver, una cosa es, ya voy a explicar esto.
Si notan, en todos los casos preparan video. El video no debe ser más de 4 minutos. Algunos ponen fotos en diapositivas y lo convierten en esa video. ¿Es válido? Claro que sí. Pero otros lo hacen en filmación, que es el siguiente que vamos a ver. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío te lo daría, hasta mi religión la cambiaría. Porque hay tantas cosas que yo haría, pero tú no me das ni las noticias. Y ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Por ejemplo, en este caso, el producto final no es cuando ya está frito, ¿no? Cuando ya está cocido en aceite, si quiere. El producto final es ese, ya en las bandejas, listo para utilizar al momento que se comercialice. Hasta ahí te dice su hoja de costo. Porque si lo incluyes la cocción más, todos tendrían que ponerse a cocción y venderse cocido. Pero eso se vende en función a cuántos piden, ¿no es cierto? Entonces tu costo llega hasta la producción. ¿Cuántos fabricados? 100 pasteles, listos para cocer. La cocción ya es parte de comercialización en este ejemplo. Porque claro, si no, si me dices que la cocción es parte de este proceso, yo te diría entonces, ¿por qué no están todos cocidos? No es que se pone a cocer según lo que piden. Entonces no es parte del costo de producción, eso ya es parte del costo de comercialización. Claro, en este caso, no en este ejemplo particular. Porque si todos se pusieran a cocer inmediatamente, sí sería parte del proceso productivo. Porque ya cocidos se venden, se embolsan y se venden. Pero no es el caso de esos pasteles. Entonces hay que tener claro hasta dónde es mi proceso productivo. No es hasta comercialización, no. No, por ejemplo, si me dicen, estoy haciendo una torta de cumpleaños, hasta donde esté la torta sin ponerle nombre y feliz cumpleaños, pues hasta ahí era el costo. El resto ya es otra cosa. A veces me dicen, pero el producto se vende en bolsa. Cuando se vende, y si no se vende, no está en bolsa. Entonces, la bolsa no es parte del proceso productivo. O sea, entonces hay que ver hasta qué punto es mi proceso productivo. En la pizza pasa lo mismo. La pizza horneada no es el producto final. La pizza preparada, lista para hornear, ese es el producto final. Porque cuando se comercializa, recién se pone a hornear. Ah, entonces el horneado no entra. Sí entra etapa de horneado porque en la preparación de pizza hay un precocido de la masa. En esto de pasteles no hay un precocido, pero hay una etapa que se llama laminado, donde pasa por una máquina con rodillos que vuelve plana la masa. Eso ha hecho que se habilite como producto, porque la cocción no entraba como parte del proceso. Y sí, es así. Son ejemplos, digamos, que pueden ir bien. Ahora,
A lo que me iba. Cuando uno tiene que preparar el video de su proceso productivo, puede tomar fotos y tienen que tomar fotos de todas las etapas, seleccionar las mejores para incorporar unas diapositivas y convertir las diapositivas a video. Se puede, incluso online, te lo convierte. Muchos tienen las aplicaciones para convertir, ¿no? Diapositivas a video. Puedes poner una pequeña música de fondo, puedes poner texto, pero no que ocupe toda la pantalla. Texto ahí en la parte baja, donde diga proceso 1, amasado, proceso 2, moldeado, algo así, pero llenarlo de letras toda la pantalla tampoco es muy didáctico. Peor cometer errores ortográficos, como han visto en algunos ejemplos, ¿no? Entonces tomen en cuenta esos detalles. Otra cosa, a ver, ¿y puedo hacerlo grabado? Sí, por ejemplo, vamos a ver uno que es filmado. Obviamente han hecho cortes, pero está filmado. Fue lo mejor, me dije así, cuando yo te perdí, me resigné a vivir lejos de ti, y ahora sé que fue un error alejarme de ti, porque vivir así ya no es vivir. Yo no te olvido, amor, no, yo no te olvido, aunque he querido, no te puede mentir mi corazón. Yo no te olvido, amor, no, yo no te olvido, cuánto he sufrido. Lejos de ti lloró mi corazón. Sé muy bien, mi amor, que nunca podré olvidar. Fue lo mejor, pensaba así, pero mi corazón, que ha amado de verdad, no sabe olvidar. Y ahora sé que fue un error alejarme de ti, porque vivir así ya no es vivir. Yo no te olvido, amor, no, yo no te olvido, aunque he querido, no te puede mentir mi corazón. Yo no te olvido, amor, no, yo no te olvido,
Ok, como pueden ver, la fabricación de un producto eh, requiere un su respaldo que es, puede ser en fotos donde describes el proceso, cómo se ha transformado el producto, o también puede ser una filmación, evidentemente hoy en día, y es más factible, porque muchos dispositivos cuentan con esta opción, ¿no? De cámara, pausa, incluso ya les sirven para muchas cosas, aplicaciones de edición, evidentemente no estoy pidiendo un video así actuado si quieren, pero sí se pide video y se envía en video. Y ojo que los videos de duración de 4 minutos es más que suficiente. Eso no lo hace muy pesado, siempre hablamos del tema de la calidad, no lo hace muy pesado y es factible, se envía, generalmente lo envían. Para los de quinto se habilita un drive donde van subiendo todos los videos conjunto con el trabajo. Entonces que se va a ir mostrando, evidentemente, qué es lo que hay que preparar. Pero por lo menos hoy quisimos darles una idea de que vayan pensando ya y a la siguiente clase ir planteando, digamos, algunas ideas, pero no que al final aparezcan con un producto, digamos, y que al final me digan, yo he hecho, por ejemplo, invitaciones manuales, ya, que es cartulina con letras, purpurinas y demás. Sí, tiene 5 materiales, pero el proceso productivo no es complejo, entonces tampoco esperes toda la nota del trabajo, ¿no? Porque si el primer día se ha dicho que tiene que haber cierta complejidad en la producción, transformación, hacer eso, por ejemplo, no va. O gorritos de Navidad, me acuerdo que era claro, era un corte, molde y 2 costuras y ya estaba el gorrito. No era muy complejo y bueno, tampoco la nota que, la expectativa de la nota no era mucho, porque les dije, ¿cuántos procesos tiene? 3. A ver, cortar, ¿qué más? Costurar, ¿qué más? Adornar. No, ya no había más, pues solo eran 2. Entonces ya se dan cuenta, son cosas de ese tipo, ¿no? Y obviamente me voy acordando de más cosas que al momento de ir explicando a veces uno se le viene a la mente. Entonces tengan en cuenta esos datos, por favor, para ir considerando. Vayan pensando, la siguiente clase voy a ir preguntando ya al finalizar. Depende, al principio primero, si veo que no hay muchas inquietudes, entonces voy a ir avanzando y ya después a las siguientes clases al final, nos voy a dedicar los últimos minutos a aclaraciones hasta que haya realmente un flujo de requerimiento de información. Entonces vamos a ir intercalando entre clases de avance y clases y específicamente hablar del trabajo. Ya les voy a mostrar modelos de cómo hay que preparar el documento y luego ejemplos, ¿no? Cómo ir realizando ciertos cálculos. Pero ya hay que ir definiendo qué producto vas a hacer. Tampoco hay mucho tiempo para el examen. Creo que el de ustedes es a finales de junio, si mal no recuerdo, o a inicios de, sí, finales de junio. Voy a ver bien para cuándo está programada la siguiente clase, lo vamos a cotejar. Entonces ya hay que ir armando, ¿no? Y no se guarden para el último. Tampoco es algo complejo lo que se va a pedir, pero a veces a última hora quieren hacerlo y ya tienen muchos trabajos encima. Entonces, después de haber dado el examen, estamos ya explicando parte del trabajo final, cómo hacerlo. Entonces, vayan preparándolo, la idea, y en función de eso vamos a ir trabajando, ¿vale? ¿Alguna duda, consulta final para ir terminando? Ok, acá quedaríamos entonces, jueves continuamos ya con nuevas ideas o avanzando estándar. ¿Listo? Hasta luego.